una pregunta abierta en la que la respuesta es o correcta o incorrecta, y este último caso en el que además existe posibilidades de términos intermedios. Todo esto evidentemente os explicarán David y José cómo se construye, cómo se hace, qué criterios se utilizan, pero bueno, por lo menos habéis visto un estímulo, como otros muchos que aparecen en el famoso DVD, en el CD, para que tengáis acceso y conozcáis que aparece. Pues nada, Carmen, continuamos entonces. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer descansar un poquito de tanto cálculo y vamos a cambiar un poco de tercio y os voy a presentar un ejemplo de la prueba Pearls, que es una prueba que mide la comprensión lectora a los 9 años. O sea, pasamos a primaria. El ejemplo que os ha puesto Javier es, como habéis visto, de secundaria. La prueba Pearls es una prueba que se hace a los 9 años, como ya he dicho, en más de 40 países de todo el mundo, que lo conduce la IEA. A los 9 años se supone que es el momento en el que el alumno deja de aprender a leer para empezar a aprender a través de la lectura. Entonces esto es algo muy importante. Ya podemos valorar esto. Y yo sí voy a ser más mala que Javier y sí os voy a preguntar. Y os voy a presentar un texto con sus preguntas de Pearls, pero os quería preguntar, antes de enseñároslo, quería preguntaros ¿qué tipo de textos son los que esperaríais encontrar en una prueba para alumnos de 9 años? ¿Cuántas líneas? ¿5? ¿10? ¿Cuántas creéis que se podrían poner? A ver quién se atreve a decir. ¿Alguno de lengua? Que me diga. Un texto continuo, por ejemplo, un texto continuo literario, digamos, de un cuento, que es el que vamos a ver ahora. A ver, ¿alguna, además de los 1200 caracteres? 2 páginas, dice Luis. Gracias, Luis. Vale, 2 páginas, vamos. ¿Y cuántas preguntas creéis que se corresponderían con...? ¿Cuántas preguntas les pondríamos nosotros a nuestros alumnos? 4 o 5, ya van siendo muchas, ¿no? 4 o 5, Bueno, es este, ¿no? ¿O este? Sí. Bueno, pues aquí tenéis el estímulo que os voy a presentar, que se llama Tarta para enemigos, que son 4 páginas y 16 preguntas. Para que veáis que muchas veces el problema cuando se enfrentan a las pruebas internacionales es que no están acostumbrados al formato. Entonces ellos, solo de ver tantas preguntas, se agobian. Esto lo queremos presentar también. No quiere decir para nada que lo que hagáis en clase esté mal, que está perfectamente bien, sino porque quizás de vez en cuando podemos decir, pues vamos a hacer un tipo de texto como que se hace en Pearls, ¿no? Bueno, pues este es un cuento muy bonito que se llama Tarta para enemigos, que también la tenéis en los CD. Y bueno, os cuento brevemente la historia. Es de un chico que llega a su barrio, otro chico que va a ser vecino de su mejor amigo, que no le invita a una fiesta y se ha creado por primera vez un enemigo. Y entonces su padre está muy, muy enfadado y su padre le dice que él tiene un método contra los enemigos, que es hacer una tarta para los enemigos. Y le dice que no le va a decir nada. Entonces él se piensa, va a oler fatal, va a saber fatal, no sé cómo será. Cuando llega y dice, tú tienes que portarte con él como si fuera muy, muy agradable, tienes que ir a invitar. Dice, pero ¿cómo le voy a invitar yo si me cae fatal, si es mi enemigo? Y va, tiene la tarta, la prueban, se juntan. Resulta que cuando ya van a probar la tarta, ya han pasado la tarde juntos y ya no quiere que pruebe la tarta porque es que ya se está haciendo amigo mío y ya no quiero que pruebe la tarta para enemigos. Prueban la tarta, es una tarta maravillosa, riquísima, se hacen íntimos amigos y realmente la tarta para enemigos funcionó.
él había por fin se había deshecho de su enemigo. Es un cuento muy bonito, en este caso es un texto continuo literario, pero no todos los textos de Peele son literarios, también los hay textos que llaman informativos, que pueden ser gráficos, pueden ser dípticos, o sea, son siempre textos que no son elaborados para la prueba, sino que son textos reales que se presentan o bien en formato original si es posible, o si no, adaptados, porque hay que, evidentemente tiene 9 años y el vocabulario y el tipo de temática tiene que estar adaptado a los alumnos de 9 años. Una cosa que ya se ha mencionado es que se trata de una prueba internacional y esto es muy importante a la hora de elegir los estímulos, más que cuando los elegimos nosotros como profesores para nuestros alumnos, porque tenemos que tener en cuenta que tienen que ser lo más neutros posibles en cuanto a desde el punto de vista cultural, ¿no? A lo mejor hay temas que en nuestro país no hay problema por hablar de ese tema, pero en otros países puede ser un tema tabú. Entonces tienen que ser temas lo más neutro posible, también que tengan en cuenta la equidad y que sean sensibles en cuestiones de discriminación por sexo y raza, incluso por religión, ¿no? Entonces se intenta que sean lo más asépticos, si esa palabra se pudiera utilizar aquí, en ese sentido. También hay que tener en cuenta cuando realizamos las preguntas que sean preguntas que sean posibles trasladarlas a otros idiomas. Los profesores españoles de lengua somos muy dados a hacer, escríbeme un sinónimo de, quizá en otra lengua esa palabra no tenga sinónimo, o a la hora de utilizar el vocabulario, en países donde nieva mucho, el color blanco se dice de muchas maneras. En árabe, pues el blanco es blanco y bueno, a lo mejor para la arena tiene muchos nombres, ¿no? Pero entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, que se pueda traducir fácilmente, que el vocabulario sea adaptable a otras culturas y también otra cosa a la hora de presentar los ítems que vamos a ver ahora es, aquí ya os hemos enseñado todas y como os ha comentado antes mi compañero, hay preguntas que son totalmente cerradas, que son muy fáciles de corregir, y otras que son abiertas, como esta. No debemos olvidarnos que se trata de una prueba de comprensión lectora. Quiere decir que si una persona le pregunto algo y escribe una falta de ortografía garrafal, por mucho que nos duela, no se puede valorar, porque estamos simplemente valorando la capacidad de ese alumno para comprender. Entonces, os voy a presentar solamente de las 16, solo 2 preguntas, que es, por ejemplo, esta al principio del cuento, porque pensaba Tom que Jeremy era su enemigo. Una pregunta abierta donde el alumno tiene que ver si ha comprendido. Y estos son los criterios de comprensión, de corrección, perdón, sí. Lo que tiene que ver es que tiene que demostrar que Tom estaba confuso de la manera que quiera. Hay muchas maneras luego de explicarlo, ¿no? Puede decir confuso porque creía que estaba hecho de cosas repugnantes, no comprendía, y se puede expresar de muchas maneras. Por eso el hacer los criterios de corrección es muy complicado, porque tienes que ver todas las posibles opciones que un alumno de 9 años puede llegar a tener. Y en la segunda pregunta, aquí tenemos otro ejemplo en lo que puede haber una comprensión, en la comprensión parcial o con ninguna comprensión de la otra. O sea, puede ser, como decía antes, código 2, 1 o 0. Si es comprensión total, si se demuestra que ha habido una comprensión parcial o si no ha habido ningún tipo de comprensión. Y luego, aquí además hay código 8, que es que no se ha administrado porque en algunos países hay preguntas que a lo mejor no se administran, o 9, siempre el código 9 es en blanco. Y otra pregunta que también es abierta, que es que le sorprendió a Tom del día que pasó con Jeremy, pues ya veis que también se considera pregunta aceptable o inaceptable. Aquí no hay respuesta parcial, para que veáis 2 casos. Y otra vez de nuevo el código 8 y el código 9 que es en blanco.
Es muy importante la realización de los criterios de corrección porque si se realiza en 50 países diferentes o en 60, como en el caso de más de 60 en el caso de PISA, tienen que ser totalmente homogéneos entre todos. No se puede corregir en España de una manera y en otros países de otra. Entonces tiene que estar todo muy cerrado a la hora de realizar los criterios de corrección. O sea que realizar, no solamente la dificultad está en la elección del ítem y en la realización del ítem, sino también en cómo se corrigen esos ítems. Y bueno, esto simplemente ha sido una pequeña muestra de lo que os vais a encontrar en las pruebas de lengua de primaria, que como ha dicho David, lo podéis encontrar también en el CD. Vale, y ahora paso a mi compañero Vicente.